santificado sea tu nombre. Cuánto agradecemos en esta mañana de poder estar delante de ti, aunque sabemos que somos inmerecedores, porque hemos adoptado una naturaleza débil y pecaminosa. Pero gracias que a través de la vida perfecta que Cristo llevó estando aquí en esta tierra, nosotros podemos tener acceso ante su misma presencia. Creemos en este día santo, al igual que todos los ángeles y los seres no caídos, bendecirte, glorificarte, honrarte y adorar tu santo y bendito nombre. Rogamos en esta mañana que tu presencia, que tu Santo Espíritu pueda manifestarse, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y también nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu pueda hablar a través de mi boca. Sean tus palabras las que puedan escucharse en esta mañana y que puedan ser repartidas con liberalidad conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Feliz sábado. Doy gracias al Señor por estar nuevamente en este lugar junto a ustedes, ya que, bueno, tenía pensado estar a estas horas trabajando por algunos de los pueblos aledaños a las tierras que el Señor nos ha dado, pero no fue posible. Estuvimos en el campo, los fuertes vientos y las tormentas hicieron que nosotros hagamos retiradas del campo, así que de esa manera yo estoy aquí. Pero quiero que sepan, hermanos, que voy a estar trabajando por la zona de Yuto, por la zona de Caimancito. Hay muchos pueblos, ¿no? El Bananal, Caurundel, Palmasola. Y bueno, me olvido tal vez otros pueblos aledaños, pero en algunos de esos pueblos yo voy a estar trabajando con la idea de plantar una iglesia, porque el territorio jujeño es vasto y en la mayoría de los pueblos y ciudades no hay presencia adventista, y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros los adventistas? Estamos muy conformes y muy tranquilos, ¿no? Sentaditos en una iglesia y como el otro día con aire acondicionado, que es una bendición también, ¿no? Pero no estamos haciendo la obra del Señor. Nosotros fuimos llamados a hacer la obra del Señor. Fuimos llamados a esparcir la preciosa semilla por los campos. Pero el pueblo del Señor está muy quieto. Adolece en una inercia espiritual. Que Dios realmente nos pueda sacudir y que por nuestras venas, por nuestra sangre, pueda correr el evangelismo y que nosotros podamos sentir compasión, podamos sentir misericordia por aquellos que día a día se pierden. Este no es el tema del que yo les voy a hablar. No voy a hablar de evangelismo ni público ni tampoco privado, pero es lo que tenemos que hacer, hermano. A veces es más fácil ir y predicar en lugares donde ya hay presencia adventista, ¿no? Como muchas veces a mí me invitan a Buenos Aires, a otros lugares a predicar, y voy, pero no lo estamos haciendo de manera privada, como lo hacía Jesús, como lo hacían los discípulos. ¿Y cómo lo hacían ellos? Lo hacían casa por casa. Ese es el trabajo que no se ve.
Pero ese es el trabajo que forma, ese es el trabajo que planta iglesia. Y la mayoría estamos quietos, estamos dormidos. Y en esa mayoría y en la generalidad también me incluyo yo, hermanos. Por eso no quiero estar quieto. Y la idea es plantar iglesia. Donde Dios me lo permita, quiero plantar iglesia, hermanos. Así que ruego sus fervientes oraciones, porque no es fácil plantar iglesia. No es fácil andar solo, porque en esta ocasión voy a tener que andar solo. Yo sé que en el camino Dios va a poner algún compañero que me acompañe para hacer la obra del Señor, porque no es bíblico salir solo, pero si no lo hay, lo tengo que hacer solo. La Biblia dice que debemos salir de 2 en 2, para que cuando yo esté desanimado, el hermano me anime. Y cuando el hermano esté desanimado, yo lo pueda levantar. Para que cuando yo caiga, el hermano me pueda levantar. Y así, viceversa. Por eso tenemos que ser 2. Pero en esta ocasión voy a ser solo, hermano. Ya Dios proveerá. Como la respuesta que le dio a Abraham a su hijo Isaac. Dios proveerá. Esa es la confianza que tenemos. Un Dios grande. En esta mañana voy a hablar de la humillación y exaltación de Cristo. Voy a hablar un poquito acerca de la humanidad de Cristo. Pero para poder entender la humanidad de Cristo es importante, es necesario, es menester poder entender la encarnación. En algún momento voy a hablar de la encarnación de Cristo. Cómo es que Cristo se hizo humano. Y eso es un misterio que a veces no se puede explicar. Esa mezcla entre lo divino y lo humano. Nadie lo puede explicar. Pero sí algún día le vamos a poder preguntar a nuestro Señor cuando estemos en el cielo. Y vamos a poder tener un panorama más completo. Y ese es el tema que nosotros vamos a estudiar por toda la eternidad. Porque Dios ha arrojado un poco de luz para entender hasta cierta parte. Pero el resto lo vamos a tener que estudiar por toda la eternidad. Les invito a que abra su Biblia en el libro a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. El apóstol Pablo comienza diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Acá voy a parar. Acá el apóstol Pablo habla de algunas cualidades que nosotros debemos tener como cristianos. Para que nosotros podamos sentir lo mismo, para que nosotros podamos completar el gozo de nuestro Señor, nosotros tenemos que tener el amor de Cristo. Porque el amor no es algo que yo lo puedo producir, no es algo que se puede comprar. En realidad nosotros los seres humanos no tenemos amor.
porque Dios es amor. Dios es la sustancia, el sustrato del amor. Si nosotros queremos tener amor, se lo debemos pedir a Dios. Porque nosotros pensamos que tenemos amor. El amor filius, el amor de familia. Pero ese es un amor mezquino. Ese es un amor egoísta. Ese es un amor imperfecto. Ese amor pronto acabará. Ese amor se agota. Pero nosotros tenemos que tener el amor de Cristo. El amor de Cristo es perfecto. No es egoísta como el amor que nosotros tenemos. No se jacta. No es envidioso. El amor de Cristo es todo lo contrario a nuestro amor. En la medida que el hermano me muestre sonrisa, me muestre su aprecio, su amor, yo hago lo mismo con el hermano. Pero si el hermano me muestra los dientes, yo ya no le muestro amor. Se me terminó el amor. ¿Y sabe por qué? Simplemente porque ese es el amor humano. Por eso se fracasa. Por eso hay disolución de matrimonios. Por eso hay peleas. Por eso hay disputas. Por eso hay celos. Por eso hay envidias dentro de la iglesia. Porque no tenemos el amor de Cristo. Porque no pensamos lo mismo que Cristo. Tenemos un pensamiento totalmente ajeno y diferente al de Cristo. Pero si tuviéramos el amor de Cristo, las cosas serían muy diferentes. No haríamos nada para vanagloriarnos. Haríamos todas las cosas para darle honra y gloria a Dios. No estaríamos buscando el favor de los hombres, estaríamos buscando el favor de Dios. Haríamos las cosas de manera muy silenciosa y secreta. Y Dios, que ve las cosas en silencio y en secreto, lo revelará y lo exaltará en público. Pero como humanos que somos, siempre estamos buscando la vanagloria de los hombres, la vanagloria de este mundo. Estamos en la vanidad. Y la vanidad es pecado, hermano. Por eso nosotros no podemos completar el gozo de Cristo, porque no tenemos ese amor. Sigo leyendo, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. Cuando Cristo vino a esta tierra, mis queridos hermanos, nadie pudo entender el sistema de su gobierno, porque Él vino a implantar un sistema de gobierno, el gobierno del cielo, el gobierno de Dios, que es totalmente incompatible e incomprensible para la mente humana, porque Cristo dijo en muchas ocasiones: el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, ¿qué debe hacer? Debe ser el servidor de vuestros hermanos. Debe estar dispuesto a servir a los necesitados. Ese es el principio que Cristo vino a instaurar en este mundo con respecto al gobierno celestial. La humildad. El gobierno, el sistema gubernamental de esta tierra es totalmente diferente. Es totalmente autoritario. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano?
A veces nosotros estamos sirviendo al Señor como anciano o como líder de la iglesia, utilizando ese sistema humano, de gobierno humano. Y por eso las relaciones se quiebran en la iglesia. No hay buen trato. Porque ese sistema, ese principio de sistema gubernamental humano y de este mundo no sirve, es incompatible con el sistema que Cristo vino a instaurar en esta tierra. Los gobernantes de la época no lo pudieron entender. Los religiosos de la época no lo pudieron entender. Los principales de la iglesia no lo pudieron entender a Cristo. Porque en el sistema de este mundo a nosotros se nos enseña que debemos pisar cabeza para llegar más arriba. Pero en el sistema del cielo la instauración es otra. Yo tengo que poner la cabeza para que me pisotee. Debe desaparecer el yo. Debe desaparecer totalmente mi identidad. Y lo único que se tiene que ver es Cristo. Hay muchos líderes religiosos hoy en día que están haciendo uso de esas facultades que este mundo provee. Y así se rigen en medio de sus hermanos con un espíritu muy autoritario, muy soberbio, que no proviene del cielo. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? ¿Y cuál fue la respuesta? El que sirve. ¿No? A veces estamos sentaditos, ¿verdad? Así como yo, que cuando la hermana Paulina está sirviendo la comida, estamos sentaditos, ¿no? Pero nadie dice: hermano, yo le voy a ayudar. ¿No? Así somos todos, lamentablemente. Nos gusta ser servidos, que nos sirvan, ¿verdad? Pero no nos gusta servir. ¿Qué le voy a servir a mi hermano Ramón, que hace chicos solo? Ese no es el espíritu de Cristo. Si quiero ser el mayor, debo ser el servidor de todos. Y esa recompensa no la voy a tener acá en la tierra, hermano. Esa recompensa la voy a tener en los cielos. Queremos ser exitosos en la vida. Queremos ser exitosos en nuestro ministerio. Pues debemos adoptar el sistema del cielo. Cuando nosotros adoptamos el sistema de este mundo, lo único que hacemos es buscar la vanagloria, el aplauso de los hombres. No digan: ¡ay, qué viene el hermano, qué viene el pastor, qué viene el anciano! Jesús no hacía eso. No buscaba la gloria de los hombres. Lo único que quería hacer era agradar a su Padre y caminar en los principios de su voluntad. No buscaba el aplauso del hombre. Su corazón no estaba afincado a las riquezas de este mundo, como decía el hermano Ramón hace un momento en la escuela sabática. Él hacía tesoro en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corroen, no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Ahí es donde nosotros debemos hacer reino, hermano. Ahí es donde nosotros debemos hacer tesoro. Ahí es donde nosotros debemos hacer riquezas, hermano. Ya nos tenemos que ir despidiendo de las riquezas. ¿Es importante el trabajo? Claro que lo es. ¿Es importante el dinero? Claro que lo es, porque necesito para comprar alimento, necesito para comprar abrigo, para sustentarte. Pero está llegando el momento en que tenemos que depender absolutamente de Dios, así como Cristo. ¿Usted sabía, hermano, que Cristo no vino a buscar la gloria de los hombres ni la gloria de este mundo? Cristo no vino a buscar
la gloria de este mundo, porque Él tenía la gloria, porque Él era una persona muy importante en la corte del cielo. Él vino a tomar la forma de siervo, la forma de hombre, la forma de humano. Él era completamente humano. Tomó nuestro lugar, nuestra naturaleza caída, porque de otra manera Jesús nunca nos podría haber entendido a nosotros. Nunca podría haber entendido a la mujer adúltera. Nunca podría haber entendido al ladrón que estaba colgado junto a él en la cruz del Calvario. Nunca podría habernos entendido a nosotros si Cristo no hubiera tomado la forma de hombre. Él fue experimentado en quebranto. Él conoce a la perfección al hombre, porque Él fue hombre. Él pasó por todas las tribulaciones, por todas las tristezas, por todas las penurias. Él dejó su riqueza allá en los cielos. Dejó su gloria. Dejó todo para venir a sufrir a este mundo por cada uno de nosotros. Y nosotros somos ingratos. Le damos vuelta a la cara. Él vino a pagar mis pecados. Él vino para restablecer la comunión del hombre con Dios. Dejó todo. Y vino a ser un siervo. Vino a ser un servidor de todos. Y en Él no había ningún espíritu de vanagloria ni espíritu de exaltación. En Él podía verse la humildad. Nosotros queremos llegar al éxito, queremos llegar a la exaltación, pero no queremos ser humildes como Cristo. Y cuando nosotros obramos y operamos con ese sistema corrupto y mundano de gobierno, llevamos a la iglesia, llevamos a un grupo, a un verdadero caos. Porque estamos buscando la exaltación, que nos digan, ¡ay, qué lindo que has hecho, hermano, qué hermoso, te felicito! No. Jesús no buscaba eso. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Buscando el favor, buscando la vanagloria de este mundo. ¿O estoy sirviendo a Dios con humildad? Estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. ¿Usted sabe por qué existe la envidia, hermano? La envidia no proviene como fruto del Espíritu Santo. La envidia proviene del infierno, de la boca de Satanás, del vómito de Satanás. Pero hay envidia, hay celo en la iglesia. Sentimos celo. Cuando Dios comienza a levantar y a usar a un hermano, sentimos celos. Pero ¿saben ustedes cuándo se terminan las envidias? ¿Cuándo se terminan los celos? Cuando nosotros adoptamos la posición de Cristo. ¿Saben cuál es la posición de Cristo? Les vuelvo a leer nuevamente. Estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. Yo no quiero que nadie sea superior a mí. Pero desde el momento en que yo considero que la hermana Norma, que la hermana Angélica son superiores a mí, no hay ningún problema, porque yo ya sé que ellos son superiores a mí. Y no tengo envidia, porque yo estoy reconociendo que ellos son superiores.
Pero cuando yo me creo superior, cuando comienzo a mirar a los hermanos por encima del hombre, entonces tengo problemas. Cuando aparece un hermano que me está haciendo sombra, siento celos, siento envidia. Y eso es verdad, porque existen los celos, existen las envidias. Hermanos, si queremos erradicar el celo y la envidia de nuestro corazón, comencemos a considerar que el hermano es mejor que yo. Cristo hacía eso. Él podía entender a todos. El espíritu de profecía dice que Él vino a esta tierra e hincó su tienda al lado de los hombres, entre los hombres, vivió entre los hombres, comió y participó con los hombres. Por eso Él nos puede entender cuando estamos dolientes, cuando nuestro corazón sangra, cuando hay tristeza. Él nos puede entender porque Él pasó por todas esas situaciones. No hay nada que Él no haya experimentado en este mundo. Por eso puede comprendernos. Por eso es tan difícil que Él se haya despojado a sí mismo, ¿no? Porque a eso vamos a llegar, tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos, así como lo hizo Moisés también. Él fue preparado en las mejores escuelas, fue instruido por su madre. Y tuvo una buena preparación, una buena educación por parte de su madre. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con Moisés. Y a Dios no le interesaba el alto grado de estudio que él tenía. Dios quería utilizarlo como su líder para que pudiera conducir al pueblo de Israel. Entonces, ¿a dónde lo llevó? ¿A la ciudad? No, lo sacó de la ciudad. Lo sacó de la corte, lo sacó del palacio. ¿A dónde lo llevó? Al campo. Lo llevó al desierto. Él tuvo 40 años de preparación, dice el Espíritu del desierto. Vaya que estudió. Todas las ciencias que podían haber, él las había estudiado. Era un hombre totalmente preparado y cabal para sentarse en el trono y gobernar. Pero Dios tenía otro plan y lo tuvo que llevar al campo. ¿Para qué lo tenía que llevar al campo? Para desaprender. Muchos estamos pensando, hermano, que si nos vamos al campo nos volvemos brutos. Hermano, no nos vamos a volver brutos. Nos vamos a volver más sabios, más inteligentes. ¿Sabe qué? Porque todo el día estoy en contacto con Dios y con su naturaleza. No puedo ser más bruto. Jamás. Que no se nos cruce por la cabeza de que voy a ser más bruto. Voy a ser más sabio, más inteligente, más parecido a Cristo. Su carácter se va a ir refinando en mí. Para eso Dios quiere llevarnos al campo. Porque allí esperan abundantes bendiciones. Y yo quiero ser un hombre sabio, hermano. Pero no quiero la sabiduría de este mundo. Así que Dios me tiene en un campo. Ahí estoy desaprendiendo un montón de cosas, ¿no?, que me enseñó la escuela de este mundo. Ahora estoy siendo instruido por Dios mismo. Estoy teniendo una enseñanza directa con Dios. Estoy en contacto con la naturaleza. Si ustedes van a ver los campos, hagan la prueba. Hasta físicamente van a andar mejor. Hasta físicamente van a andar mejor. Porque lo primero que Dios va a hacer cuando nos saque de la ciudad al campo, porque acá nos vamos todos enfermos. Usted me dirá, no, yo no estoy enfermo, usted no sabe. Pero todos vamos. Uno más enfermo
enfermos, otros menos enfermos, y así vamos a llegar al campo. Lo primero que Dios va a hacer es restaurar nuestra salud, porque Él me quiere pleno, Él me quiere completo para su servicio. Porque un enfermo no tiene valor, no tiene aliento ni para orar, ni para escudriñar las Sagradas Escrituras, para compenetrarse y buscar el tesoro que está allí escondido, pero revelado. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. Pero nosotros no actuamos con un espíritu despersonalizado. Siempre estamos mirando por nosotros mismos. Y ese no fue el principio del gobierno de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que se iban a llenar de oro, se iban a llenar de plata, se iban a llenar de carros, como dicen los mexicanos y estadounidenses. El Señor creo que a mí me ha llamado en lo personal para vivir con lo poco y para depender totalmente de su gracia, no de los hombres, sino de Dios. Creo que Dios me ha llamado a vivir por fe. Y un hombre que vive por fe, hermanos, no debe andar mostrando la hilacha. No debe resfriarse, como decimos, ¿no? Hacer comentarios delante del hermano, ay, estoy pasando necesidad, no tengo para eso. Eso no es un verdadero hombre de Dios. Dios conoce mis necesidades. El hombre y la mujer que busca primeramente a Dios y su reino, todas las demás cosas le van a ser añadidas. Debemos confiar, debemos aprender a confiar como Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que dos de los discípulos de Juan el Bautista se le acercaron a Jesús a hacerle una pregunta? Maestro, Rabí, ¿dónde moras? ¿Qué le dijo Jesús? Ven y ven. ¿Y qué le mostró? Grandes riquezas, grandes lujos. No, hermano. No le mostró nada porque no tenía nada. Sencillamente no tenía nada Jesús. Él dormía donde le agarraba la noche. ¿Puede creer eso, hermano? Y si no, vaya a los escritos de Elena de White, el deseado de toda la gente. Y usted se va a dar cuenta de que Cristo realmente era un siervo sufriente. ¿Qué necesidad tenía él de venir a este mundo y sufrir por mí, inmundo pecador? ¿Cuántas veces mi corazón se ha quebrado en la presencia de Dios al estudiar estas realidades? Que Cristo vino a pagar la condena que yo tenía. Hermanos, yo vengo de afuera. Ninguno de los que está acá ha pecado tanto como yo. Ninguno, estoy seguro. Como dice el apóstol Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero. Vivía pecando. Pecados grosos. Pero aquí estoy. Y doy gracias que Cristo vino. Porque si no, yo ya tendría que estar muerto. Porque tomaba bebida alcohólica como agua mineral, hermano. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no servirle a Dios? No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. Jesús le enseñó a sus discípulos, hermano, y le dijo
que tienen que aprender a ser solidarios, tienen que aprender a ser desprendidos. Si tienen 2 capas, dé al que no tiene ninguna. Pero nosotros queremos tener varios suéteres, varios trajes, ¿no? Para lucir acá. Pero esta percha nos muestra a Cristo. No sirve de nada el saco, la mejor corbata. Fui para comprarme un traje acá y me volví así como fui. 104.000 pesos ayer más barato. Es cierto que tengo que estar bien vestido. Porque soy un embajador, soy un representante de Dios en la tierra. Pero hay gente de mucho lujo. Y yo me voy a buscar un traje en Buenos Aires y si no me voy a comprar en la Feria Americana de Perico. Cristo estaba mirando por las necesidades de los demás. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. A veces estoy sabiendo la realidad de mi hermano que no tiene ni siquiera un pedazo de pan para comer. Pero yo no soy capaz de meter la mano en mi bolsillo y sacar un dinero y decir, toma hermano. Mitigue su necesidad. Es porque no tenemos amor, hermano. Me interesa lo mío, pero no me interesa el problema de los demás. Cristo era desprendido. Cristo era solidario. Tenemos que aprender, hermano, las enseñanzas de Cristo. No solamente estudiar la Biblia, sino llevarlo a la práctica. Vamos a leer el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? ¿Cuál era el sentir de Cristo? Nosotros ya hemos leído algunas cosas en los versículos anteriores. Pero nosotros estamos en la iglesia y no tenemos el mismo sentir. No tenemos el mismo propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, que no era otro de salvar, de buscar y salvar a los que se habían perdido. Y decimos que lo haga otro. Algún día llegará a la iglesia. ¿Cómo va a llegar a la iglesia? Si nosotros no le predicamos, si nosotros no le anunciamos, si nosotros no le enseñamos. Y estoy tratando, hermano, de llegar con el mensaje poderoso de Dios a esos pueblitos. Pero utilizando los principios del Señor, utilizando el método del Señor. Que a veces queremos ir y hablar de profecía y queremos que rápido lleguen a la iglesia. Y como resultado de eso, de no ajustarnos a los métodos, a los principios de Jesús, somos un fracaso. Jesús no hacía eso. Iba a las aldeas y veía las necesidades. Veía que había hambre, alimentaba a los hambrientos. Veía enfermos, sanaba a los enfermos. Atendía todas las necesidades. Y una vez que él había logrado que esas personas sean su amigo, entonces le decía, ven y sígueme, y les abría la Biblia. Me han regalado ropa, hermano, y estoy solo y me falta tiempo. Y como puedo, estoy lavándole ropa para regalar. Porque voy a ver las necesidades, a alguno le va a hacer falta. Y le voy a dar. Y en cuanto pueda suplir las necesidades, no solamente de abrigo, sino también de sustento, lo voy a hacer, hermano. Porque ese es el método que Cristo ha instaurado para que su reino pueda crecer en esta tierra. Leemos el versículo 6. Hermanos, tengo una cantidad de citas del Espíritu de profecía.
sé si vamos a poder abordar a todos ellos, pero por lo menos una cita del Espíritu de Profecía quisiera compartir con ustedes, que habla acerca de la realidad de la humanidad de Cristo y la exaltación de Cristo. El versículo 6 dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué pasó? No tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿A qué se hizo parecido? ¿A qué se hizo semejante? A los hombres. Versículo 8. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué punto debemos humillarnos, hermanos? ¿Qué acabamos de leer? ¿Hasta qué punto debemos humillarnos? Hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no podemos ser discípulos y no cargar la cruz de Cristo. Jesús le dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe qué significa cargar la cruz de Cristo? Significa estar dispuesto a morir, a matar este yo orgulloso, vanidoso. Este yo tiene que desaparecer. Y si fuera posible, morir por la causa de Cristo también. Todo lo humano, todo lo nuestro tiene que desaparecer para que pueda verse la esencia de Cristo. Cuando las personas puedan ver la esencia de Cristo, qué maravilloso va a ser, hermano. No va a hacer falta dar grandes sermones. Juan, Pedro, Esteban no eran personas elocuentes. Compartían mensajes sencillos, muy profundos, muy poderosos, que no solamente apelaban a la mente, sino también al corazón. Y se producían los arrepentimientos. Y corrían de rodillas a arrepentirse. Hoy presentamos un mensaje muy elocuente. Pero los hermanos siguen igual. ¿No? Y seguimos pecando. Porque nos falta lo más importante. No es solamente la letra, hermano. Nos hace falta el poder. Y el poder únicamente viene a través de la oración, a través de un corazón contrito y humillado. Jesús llevaba una vida de humillación. Jesús tenía una vida de éxito, porque era un hombre que vivía sobre sus rodillas. Y todo aquel que viva sobre sus rodillas va a ser exitoso en lo que aprenda. Si está estudiando, va a ser una persona sobresaliente. Si es un siervo del Señor, va a ser un siervo sobresaliente. Y no por sus capacidades, sino porque Dios lo establece así y porque Dios lo quiere así. Versículo 8. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Como consecuencia de ser un siervo humilde, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla dice que se va a doblar, tanto de los que estén allá arriba en el cielo como así también en la tierra, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermanos, llevemos una vida de humildad. Imitemos a Jesús. Tenemos que llegar a ser no parecido a Jesús. Tenemos que ser igual a Jesús. ¿Será posible? Claro que es posible. A veces somos muy arrebatados, muy violentos. Podemos llegar a ser mansos, claro que podemos llegar a ser mansos. Pedro, Jacobo, toda esa familia eran violentos, por eso les llamó Santiago, esos eran todos violentos, hijos de trueno, malos, ¿no? Pero Jesús pudo cambiar, pudo transformar su vida, sus caracteres. Moisés es conocido en la Biblia como el hombre más manso, pero si estudiamos anteriormente, él no era manso, no era malo. Vale, así que mató a uno, ¿no? Y quería agarrar a otro para matar. Era violento. Busquemos a Dios con humildad. Busquemos la reforma de nuestro carácter. Que el amor de Cristo pueda inundar nuestra vida y nuestro ser. Y cuando el amor de Cristo está, yo puedo entender a mi hermano. Puedo ser desprendido, puedo ser generoso, puedo ser hospitalario. Pero cuando no está el amor de Cristo, soy mezquino, soy egoísta. Quiero todo para mí, ¿no? Ya los bolsillos están reventando de plata, pero quiero más para mí, ¿no? Y el hermano está sufriendo. Y no hacemos nada al respecto. Pero decimos, soy adventista. Nos golpeamos el pecho. Soy adventista. Voy a concluir leyendo una cita del Espíritu de Profecía nada más, porque tengo varias citas para leer, pero quiero que usted pueda recordar cada una de las palabras que en esta mañana le he hablado a través de la palabra del Señor. La humanidad de Cristo es una cadena áurea. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para redimir al hombre. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros, o debería ser todo para nosotros. Es la áurea cadena, es la bonada que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Este debe ser nuestro estudio. Conocer un poquito más a Cristo. Puede ser la próxima vez que tenga oportunidad. Voy a tratar de hablar en un solo tema acerca de la humanidad, pero también voy a hablar de la encarnación, porque para entender la humanidad de Cristo debo haber estudiado primero la encarnación. ¿Cómo es que esto es posible? ¿Cómo es que esto ha podido suceder? Cristo era un verdadero hombre, así como nosotros, ¿no? Un verdadero hombre. Y demostró su humanidad
convirtiéndose en hombre. Era Dios en la carne. Cuando enfocamos el tema de la divinidad de Cristo revestida en el manto de la humanidad, con justicia podemos prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés ante la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Bueno, acá está tratando de graficar de que Dios era Dios, que era coeterno con el Padre, pero Él tuvo que dejar muchas cosas en el cielo, porque Él estaba bien en el cielo. Él en el cielo no sufría. ¿Sabía usted, no? Que en el cielo no se sufre. Dios no nos lleva al cielo para sufrir, sino para gozar, para ser felices. Pero Él tuvo que dejar su felicidad, su paz, su tranquilidad, todo tuvo que dejar para venir a esta tierra y hacerse uno de nosotros para entender nuestras debilidades, para entender nuestras flaquezas, para levantarnos cuando estamos caídos. Ese es nuestro Cristo. Él vino y actuó con humildad en esta tierra, como les decía al principio. Por eso no lo entendieron. No entendieron el principio del gobierno celestial. Y que eso nos pueda quedar claro, hermano. Que el principio del gobierno celestial es la humildad y el amor al prójimo. A veces no podemos amar al prójimo porque simplemente no tenemos amor. Por eso es que no podemos amar al prójimo. Pero es la invitación, hermanos, a ser humildes y a preocuparse por el prójimo, a despojarnos de nosotros mismos, ¿verdad? A despojarnos de nosotros mismos. Que podamos actuar con un espíritu de humildad, que podamos actuar con un espíritu de solidaridad, que podamos comprender a los necesitados. Ese era el trabajo que Cristo hacía mientras estuvo acá en la tierra. Hoy en día, los líderes modernos ya no visitan a las ovejas. Están muy cómodos, se les paga un sueldo y a veces hay competencia de carro, a ver quién tiene el auto más nuevo, más lujoso, de alta gama. Pero mire lo que pasa con esos líderes. Le voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. Les pido que puedan aguardar un momentito y le voy a leer una cita. ¿Qué es lo que pasa con esos líderes modernos? Y eso va también para mí, hermano. Recuerde que la obra de un ministro no consiste meramente en predicar. Como le decía, nos gusta predicar a veces, ¿no? Pero no nos gusta sufrir, ¿no? Debe visitar a las familias en sus hogares, orar por ellas y escudriñar las Escrituras con ellas. El que hace una obra fiel fuera del púlpito logrará 10 veces más resultados que aquel que limita su trabajo al escritorio. Hermano, cuando yo leí esta cita dije, Señor, yo no quiero ser un siervo de escritorio. Porque hoy en día todos eligen ser siervo de escritorio, pero no quieren andar por las casas atendiendo a las necesidades, estudiando con los hermanos. Dice que el que hace esa obra fiel, dice, que va a ser
10 veces más próspero que aquel ministro del escritorio. Bueno, Cristo no hacía eso, no estaba en el escritorio. Él era un siervo humilde. Él andaba visitando constantemente por las ciudades y aldeas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a ponerlo de pie para que lo dé de